Bienvenidos a Pater Noster. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Deja tu like y suscríbete. Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Hoy quisiera hablaros de una infestación demoníaca terrible que ocurrió en una casa. Es un hecho totalmente real. Una infestación demoníaca, la Iglesia nos enseña, que es cuando un demonio, un espíritu maligno, toma posesión de un lugar, ¿verdad? Y allí pues comienzan a ocurrir pues fenómenos sobrenaturales pues que no tienen explicación. Pues esta es la historia que hoy os quiero contar. En una ocasión, un habitante de esa casa, pues había sido maldecido. Y eso Dios permitió que el demonio tuviera esa autoridad y más poder sobre la persona y también sobre el lugar. Los exorcistas, los sacerdotes que están inmersos en ese ministerio dentro de la Iglesia, siempre han aconsejado que no abramos las puertas a los demonios a través, por ejemplo, de conductas pecaminosas, de jugar a la ouija o de exponerse a espectáculos satánicos. Pero muchas personas pueden preguntarse, ¿pero puede un lugar físico en la tierra ser el portal o la puerta al infierno en sí? Pues unos extraños sucesos en una casa donde se había practicado el satanismo, combinado con una maldición que le realizaron a un habitante suyo, años después produjeron tal cantidad de sucesos extradimensionales que un exorcista concluyó que allí mismo se había abierto una puerta al mismísimo infierno. Aquí os vamos a hablar sobre cómo se abrió esa puerta al infierno, qué cosas sucedieron y luego cómo se cerró supuestamente esa puerta o cómo no se cerró. Tienes que quedarte para saber qué es lo que ocurrió. Pues en mayo del año 2012, hace escasos 10-11 años, una casa ubicada en la localidad de Gary, en Indiana, Estados Unidos, fue visitada por varios oficiales de policía respondiendo a una llamada. LaToya Ammons vivía con sus 3 hijos, de 12, 9 y 7 años. Y no solo eran acosados por demonios, sino que la misma casa a la cual se habían mudado en noviembre del año anterior parecía estar poseída por espíritus malignos, o sea, una infestación demoníaca. La casa parecía exudar un extraño aceite y en su interior se paseaban entidades oscuras que atacaban incluso físicamente a las familias. Los niños eran arrastrados por los sillones, entraban en terribles convulsiones y salmodiaban versos satánicos. Aseguraban que habían visto algo parecido a un monstruo negro y horrible que siempre los acechaba. La madre, LaToya, había tenido una relación con un hombre. Este es el motivo de la maldición. LaToya había tenido una relación con un hombre que acababa de enterarse que ese señor pues estaba casado y estaba tratando de distanciarse de él. Se dio cuenta de la mentira, ¿verdad? Y quería pues que esa historia pues pasara al olvido. Y cuando la esposa del novio se enteró del romance entre su marido y LaToya, llamó a LaToya y le hizo un comentario enigmático.
se van a arrepentir de jugar con mi marido. O sea, esto indica que ahí se realizó una maldición. El pecado de la relación de la Toya con su novio trajo más pecado, ¿verdad?, a la maldición. Charles Austin, jefe de la policía, haría un informe de 800 páginas. Imagínense que incluía una grabación con psicofonías y fotografías de sombras oscuras. Y diría que la casa está abarrotada por unos 200 demonios y que lo atacaron en varias ocasiones. Cuando entraron a la casa, vieron en la sala pues una vela prendida y una Biblia sobre un altar, un crucifijo y lo mismo en cada cuarto de la casa. Pero también vieron algo parecido a figuras de demonios y quedaban siempre paralizados de terror. Cuando él y su equipo bajaron al sótano, una voz en la radio les gritó: ¡salgan de aquí! Tomaron numerosas fotografías de las figuras y de todos los inexplicables sucesos que allí ocurrían, pero la mayoría de las imágenes desaparecieron de sus cámaras y teléfonos celulares. Y uno de los policías también logró grabar uno de los extraños sonidos que se escucharon cuando bajaron al sótano. Los habitantes de la casa y también otros que la visitaron hablan de haber recibido incluso empujones, golpes repentinos surgidos de la nada, sombras misteriosas, huellas de gran tamaño, huellas mojadas, incluso ruidos extraños que no tenían explicación. Dos de los trabajadores que fueron a la casa presenciaron cómo levitaba uno de los hijos de la Toya. Un pediatra aseguró haber visto cómo uno de los niños comenzaba a temblar, puso los ojos en blanco y luego se desmayó. Un psíquico especialista pues en estos fenómenos paranormales, vio al menor girar su cabeza y hablar en lenguas extrañas. La policía informó de exudaciones espeluznantes de aceite en el hogar y problemas con el equipo eléctrico después de visitar la casa. Funcionarias del servicio social aseguraron que escucharon fuertes ladridos y gruñidos de animales, pese a que allí ni siquiera había un perrito, allí no había animales por ningún lado. Y uno de los niños de repente mostró una sonrisa maquiavélica, una risa extraña. Subió increíblemente por la pared, caminando hacia atrás, y se quedó allí colgado. El padre Michael McGinott fue llamado por una trabajadora social y después de hablar con todos los testigos, investigar este caso y comprobar él mismo los sucesos extraños, recibió por fin la autorización de su obispo para practicar un exorcismo a la Toya Ammons en el interior de la iglesia San Esteban Mártir en Merrillville. Llegó a la conclusión que los demonios intentaban apoderarse de la Toya para transformarla en una fuente del mal. Y ya también los demonios, decía este exorcista, que saltaban a través suyo a sus hijos. Salían de ella y trataban de captar a sus hijos para después también volver a ella. Porque cuando puso su crucifijo sobre la Toya, su cuerpo comenzó a agitarse violentamente, de modo
que la fuente del mal estaba en ella y no en sus hijos, sino que ella emanaba ese mal y era afectada la familia completa. Pero además, los objetos encontrados en el interior del sótano parecían haber estado allí por décadas. Mostraban que en la casa se había practicado espiritismo. Mucho ojo a esto, hermanos. Espiritismo y también algunas otras cosas, porque uno de los chicos amos, uno de los hijos de la Toya, diría que hablaba con otro chico que vivía en el armario y nadie veía a esa otra persona, lo que le llevó a concluir que la casa también tenía su propio equipaje oculto. La maldición que recibió la Toya, unida al hecho de que se habían practicado rituales satánicos en la casa, provocó que se abriese una puerta al infierno allí mismo. Recordemos la revelación que se le dio a Santa Francisca Romana, una benedictina del siglo XV. Dice que una parte de los demonios vive en el infierno, otra reside en el aire y otra reside entre los hombres. Los que quedan en el infierno dan sus órdenes y envían a sus trabajadores. Los que residen en el aire actúan físicamente lanzando malas influencias y apestan el aire física y moralmente para debilitar a las almas. Y cuando los demonios encargados de la tierra ven un alma debilitada por la influencia de los demonios del aire, entonces estos le atacan. Y cuando han generado un espacio suficientemente grande en la persona y su entorno, bajan los demonios que están en el infierno, o sea, que se le abrió ese portal del que habla este sacerdote exorcista. El padre Maginot hizo una prolongada ceremonia de bendición en la casa, ¿verdad? Con oraciones, aceite, sal y agua exorcizada para sellar el posible portal infernal que había dentro de este inmueble. Le realizó 3 exorcismos a la Toya de varias horas cada uno. En el primer exorcismo consiguió el nombre de los demonios que la acosaban. Uno era un nombre que aparece en la Biblia y otro era un nombre desconocido para él. El segundo exorcismo tuvo el objetivo de debilitar a los demonios y fue más agitado. Y ya en el tercer exorcismo fue íntegramente en latín. Y cuando comenzó a condenar al demonio, la Toya se agitó con violentas convulsiones. Después de varias horas, ella cayó en un sueño profundo y cuando despertó parecía totalmente renacida. Y ni ella ni su familia, que ya se habían mudado a otra casa, pues presentaron más síntomas. Mientras que el padre Maginot recibió diversos ataques durante todo este proceso de exorcismos. La casa se puso por fin a la venta y la compró el productor Zak Bagans para rodar un documental sobre casas embrujadas, aprovechando toda la publicidad que había tenido este inmueble. El documental se estrenó en el año 2016 y un año después, pues esta casa fue demolida por completo. El exorcista, el padre Vincent Lampert, consultado por este tema, dijo que la casa había tenido mucha atención pública, sobre todo atención negativa, y que el mal se estaba propagando entre la gente que iba a ver esa casa o que hablaba incluso de ella. Por eso fue una buena medida su demolición. Esa fue, yo creo que, el mejor exorcismo que se le pudo hacer. Dejar la casa totalmente demolida. Esperemos, hermanos, que jamás
ninguno de ustedes, nadie pueda tener ese contacto con las fuerzas demoníacas y sufran lo que le ocurrió a esta familia. El Señor reprenda al diablo, que San Miguel Arcángel esté siempre en defensa de todos vosotros. Dios te guarde, Dios te bendiga.